Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y esta vez estamos en la entrada de la cueva de Tito Bustillo en Ribadesella, Asturias, norte de España, donde estamos a punto de comenzar la ruta PRAS 58 que tiene el nombre de Senda o Ruta de la Cuevona. Así que allá vamos. Bueno amigos, pues esta es una ruta circular que cubre una distancia de 14,7 kilómetros y tiene, en mi opinión, algo que tiene un interés muy especial. Y es que atraviesa una cueva de origen natural enorme, que por cierto es tan enorme que pasa una carretera por en medio. Y eso probablemente sea algo bastante interesante. No creo que haya ninguna otra ruta en Asturias que tenga esa peculiaridad. En todo caso, he leído un montón de buenas cosas acerca de esta ruta y tengo que decir que no está homologada. Así que esperemos que sea tan guapa como promete. Y vamos a disfrutarla juntos. Venga, vamos allá. En esta zona se ve que se favorece el cultivo del maíz, porque he encontrado campos y campos de maíz. Un montón. Oye, ¿tenéis idea de por qué llevan estos caballos esta malla verde en los ojos? ¿Podríais hacérmelo saber en la sección de comentarios? Venga, vamos a continuar. Bueno amigos, acabamos de dejar la carretera y ahora llegamos a un desvío que está justo allí, que nos lleva a Peña Las Torres. Vamos a tomar el desvío para ver las vistas que se ven desde la cima del pico y además, o de la peña, y además porque se supone que hay unos restos de una fortificación allí arriba. Así que vamos a echarle un vistazo y luego volvemos al camino principal, que es este.
Bueno amigos, hemos llegado al Pico de las Torres, donde se supone que hay unas ruinas de una fortaleza, pero no encuentro la fortaleza por ningún lado. Eso sí, las vistas desde aquí son preciosas. Vamos a disfrutarlas juntos y después volvemos otra vez al camino principal. Bueno amigos, he metido la pata, he salido del pueblo de Cuevas, he cruzado la vía del tren que está ahora a mi derecha y me he dado cuenta que me he perdido la cueva, así que de eso nada, voy a dar la vuelta otra vez y voy a ver la cueva. En fin, ahora nos vemos. Bueno amigos, hemos llegado a la cuevona, vamos a disfrutarlo juntos. Bueno amigos, volvemos al punto donde tuvimos que dar la vuelta. Desde luego nos hubiéramos perdido algo muy importante, la cuevona. Y bueno, no sé cómo saldrá el vídeo o cómo ha salido el vídeo que habéis visto ahora, pero claro, es que estando tan oscuro y tal, pues no es fácil. Pero en todo caso es una visita obligada. En fin, vamos a continuar el camino. Bueno amigos, este puente se mueve un montonazo. Los que tengáis vértigo, cuidadín, ¿eh? Además coincide que lo que es el soporte del puente es como de una rejilla metálica y se puede ver el fondo. O sea que ya digo que es una experiencia pasarlo, ¿eh?
Bueno amigos, había empezado el camino de vuelta por la carretera hasta que me di cuenta de que no era por ahí por donde iba el camino. Tuve que atravesar unas pocas fincas hasta llegar a este camino que veis detrás mío, que corre casi paralelo a la carretera. Es muchísimo más seguro, porque ir por la carretera con coches a toda velocidad a mí me parece un poco de preocuparse un poco, pero es que el camino va por donde estoy yo ahora mismo. Lo digo porque me acuerdo de haber leído en internet a alguien que hizo la ruta y que dijo que el camino de vuelta era un poco peligroso porque iba por la carretera. Pues parece ser que no es así, que se puede ir paralelo a la carretera en un camino mucho menos concurrido y mucho más seguro. En todo caso, vamos a seguir. Otra cosa bastante interesante de este sendero es que sigue el curso del río Sella casi en su totalidad. Y es que este río es bastante famoso porque, como sabéis, una vez al año existe una competición internacional de piragüismo llamada Descenso del Sella. Bueno, pues este es el río donde sucede esa competición. Bueno amigos, quedan menos de 3 kilómetros para acabar la ruta y es un momento perfecto para decir hasta luego, pero antes de hacerlo me gustaría daros unos comentarios acerca de la ruta. Primero deciros que a mí personalmente la ruta me ha encantado. Tiene algunas zonas que son preciosas, por ejemplo, por supuesto la visita a la Cuevona o las vistas desde la Peña a las Torres, o las zonas boscosas que hay que atravesar, o incluso las porciones en las que se sigue el curso del río Sella muy de cerca. Puedes ver el río Sella a medida que estás haciendo la ruta. En todo caso, hay un par de cosas que no me gustaron tanto. En primer lugar, que hay zonas, sobre todo en el camino de vuelta hacia el coche, hay zonas donde el camino ya no existe y hay que saltar algunos alambres que otros, y son fáciles de saltar, son alambres muy bajos que dividen las fincas. Y después que en unas porciones muy pequeñas, muy cortas del camino de vuelta hay que ir por la Nacional 632. Ya digo que son porciones muy cortas. Si no os importa ninguna de esas dos cosas, este camino o esta ruta puede ser para vosotros. En todo caso, voy a dejar a vosotros decidirlo y me voy a despedir diciendo que espero que hayáis disfrutado del vídeo, y si ese es el caso, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir, y os veo en el próximo. Cuidaros un montón, hasta luego.